Y ahora sí, cuando son las 11:15 de la mañana, vamos con nuestra secuencia Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Lo hemos repetido hasta el cansancio, como lo dijimos, fíjense ustedes, cuando hubo esta especie de primavera anticorrupción. Cuando se acuerdan ustedes, estaba Cristian Salas en la Procuraduría, estaba Jenny Vilcatoma, era procuradora anticorrupción, y había un intenso movimiento de jóvenes fiscales y jueces por todo el país, investigando y presentando denuncias, haciendo su trabajo contra la enorme red de corrupción que se descubrió en los municipios y en los gobiernos regionales. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que esta primavera, como alguna vez lo señalamos, terminó en un invierno, el invierno de la impunidad, en el momento en que los medios lamentablemente apagamos la luz y no seguimos con estas investigaciones como era nuestra obligación hacer, con algunas honrosas excepciones. Y cuando ocurrió algo que no hay que olvidar, ¿en qué momento se acaba la primavera anticorrupción? Cuando en Ancash se plantean dos interrogantes. Primero, Odebrecht. ¿Cuál era la relación entre Odebrecht y el señor César Álvarez? Por atreverse a hacer esa pregunta, votaron a Jenny Vilcatoma y votaron a Cristian Salas. Primer capítulo. Segundo capítulo, ¿por qué el Ministerio de Economía y el presidente, o sea, el Ministerio de Economía le soltaba el caño a Álvarez y el presidente lo felicitaba y decía que quería tener mucho César Álvarez en el país, cuando el señor estaba siendo acusado no solo de corrupto, sino de asesino, porque mataba a los que denunciaban la corrupción en Ancash, o mandaba a matar, que es por lo que lo están procesando en este momento? Ahí se acabó. Ahí se acabó. Y eso no nos va a volver a pasar esta vez. Por lo menos en lo que va del lado de la prensa, yo creo que eso no va a pasar esta vez. Y por eso tenemos esta sección y nos vamos a prender así como vampiros a este tema. Y no lo vamos a soltar y vamos a mantener los reflectores encendidos para que no haya más impunidad en el país. Y cada uno va a tener que cumplir su responsabilidad. Vamos a ver ahora quién es quién. No solo caiga quien caiga, sino vamos a ver quién es quién. Fernando Ugaz, abogado penalista, está con nosotros. Bienvenido. Hemos hablado de esto antes, ¿no? No es la primera vez. Bueno, sí, sobre el sistema anticorrupción en general, ya nosotros estamos viviendo 3 etapas, hasta 4, yo diría, notables, ¿no? El tema del sistema anticorrupción del gobierno de Fujimori. Luego hemos estado viviendo el tema del sistema anticorrupción del tema de los gobiernos regionales. Y ahora el país no aprende de las experiencias, y los que en algún momento estaban luchando contra la corrupción de Fujimori, luchando contra el tema, por ejemplo, de Laura Bozzo, por haber recibido un premio o por haberle, si hubiese un depósito, una caución de 500 soles, a Laura Bozzo le tuvieron más de 4 o 5 años en detención domiciliaria, y ahora, sin embargo, estamos con temas de millones, de miles de millones, y donaciones también incluso, ¿no?, de millones. Y sin embargo hay una investigación verdaderamente pesada, lenta, sin liderazgo, y definitivamente pues que estos temas de Puente Piedra y esta lucha contra símbolos estáticos como el cobro de peajes que se le tiene que seguir pegando a empresas. Porque lo increíble es cómo ha saltado, es decir, alguien llamaba la atención el otro día de que esto no es roba pero hace obra. No, pues no, ni siquiera ha sido así. O sea, por ejemplo, ¿no? Ayer me comentaban la situación del Hospital Lorena, ¿no? En el Cusco, que lo hace OAS, la otra constructora esta que acaba de hacer el bypass de 28 de julio, que hasta ahora ¿no? El alcalde de Lima no ha podido explicar por qué esa obra era tan urgente, ¿no? Era urgente para OAS, porque no tenían un cobre para pagar sus obligaciones, estaban embargados en Brasil. Pero, es decir, el hospital está ahí, parado, y han hecho prácticamente un hospital de campaña. ¿Cuántos años? Como 4 años. O tiene ese problema del gasoducto, ¿no es cierto?, que ya más favor no le han podido hacer y ahora resulta que no tienen la plata para seguir con el proyecto adelante. Y producen enormes frustraciones, ¿no? O la carretera esta de Chacas, ¿no? Inaugurado con bombos y platillos, el túnel este fantástico a 4.000 metros de altura. O sea, el túnel está lleno de filtraciones de agua y la carretera se está rajando por todos lados. O sea, encima mal hecha la obra, ¿no? Bueno, definitivamente lo importante es acá un poco revisar cuál es el liderazgo como país, ejecutivo, poder judicial, Congreso, tenemos para enfrentar ese tipo de
de sistemas de corrupción hipercomplejos, ¿no? Porque ahora ya no estamos hablando como la etapa del gobierno de Fujimori, donde eran reserva 1, reserva 2, y los desvíos de fondo del Estado para el SIN, y cómo del SIN se podían enviar y se podían ejecutar, sobornar y corromper a funcionarios, en específico ministros, congresistas, etcétera. Acá estamos hablando de coimas de carácter internacional, con ribetes de Panamericano, de Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, ¿cierto? Y más, Mozambique, o sea... En África. Y, sin embargo, ¿cómo es que a pesar de tener todo este macro del sistema de investigación latinoamericano, africano, en Estados Unidos y en Europa, porque los fiscales suizos están investigando también este tema, y los británicos, y los británicos también del tema del Reino Unido, la pregunta mayor es, si no fuera por la investigación de los brasileros y estos delatores, si no fuera por el trabajo realizado por este fiscal de Nueva York, si no fuera por todo este trabajo de los fiscales suizos, acá en Perú, todo se hubiese archivado. Mientras que se estaba... Claro, entonces, eso nos lleva a un tema. Ayer fue interesantísimo lo que dijo Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. Porque yo le digo, oiga, doctor Gutiérrez, falló el sistema, ¿no? Porque si ahora nos estamos enterando de la corrupción transversal que había en el país y sabemos cosas que recién estamos empezando a saber porque ocurrió en Brasil, es que el sistema fue, me dice, no, el sistema no falló, el sistema funcionó. ¿Por qué? Porque el sistema estaba construido para la impunidad. Okay. Es decir, que es al revés. O sea, nosotros estamos pensando, uy, no funcionó la Contraloría, hoy el Ministerio Público no. Pero si hay 2 exfiscales de la Nación que son parte de estas investigaciones. Tal cual. Y yo diría algo más. ¿Cuáles son las moralejas de la lucha anticorrupción a propósito, por ejemplo, de la lucha contra la mafia de Orellana? Lo que se decía era que siempre Orellana ganaba los arbitrajes y que siempre Orellana se archivaban las cosas a nivel fiscal y judicial. ¿Qué podemos hablar de las investigaciones que han existido desde hace más de 4 o 5 años a propósito de los temas de los doleiros o del tema de Odebrecht? ¿No tenían los mismos años de investigación en el Perú? Y además, es que los arbitrajes... Odebrecht ha ganado por arbitrajes en la Católica y en la Cámara de Comercio. Y todos los arbitrajes lo ganaba, más del 80, 70% los ganaba. Es que también ese capítulo, los arbitrajes, por todas esas adendas, cómo es que todos los casos se ganaban. No es un tema solamente Orellana, es un tema, como bien se dice, de sistema. El sistema está utilizado, aprovechado para lograr legitimar un sinnúmero de actos, ya no solamente el Poder Judicial y la Fiscalía, sino también el sistema arbitral. Entonces esto tiene un tema mucho más complejo, donde se ha aprendido de la lucha anticorrupción anterior, pero para hacerlo más fino. Toledo luchaba contra la corrupción, y los depósitos ahora en relación a lo de Maiman y esto... pero es increíble, porque en el caso de Toledo es grotesco, y yo entiendo que es uno de los casos que va a avanzar rápidamente en los próximos días. Ojalá. Porque ni siquiera semanas, yo entiendo que ¿Por qué? Porque además el pez por la boca muere. Toledo dijo primero que no tenía propiedades, después dijo que sí, pero que eran de la plata que su suegra había cobrado porque era víctima ¿no es cierto?, del genocidio de los nazis, ¿no? Y luego no, dijo, en realidad la plata la ha puesto Maiman como su gran salvación, como mi amigo es millonario. Nunca se imaginó que se iba a saber luego de que el señor Maiman ha recibido dinero de comisiones ilegales de las constructoras brasileñas por obras sobre las cuales ha decidido Alejandro Toledo. O sea, se suicidó sin saberlo. Él nos ha hecho la conexión entre el beneficio personal que él ha tenido de un dinero que no puedo explicar, que es la compra de una casa en Casuarinas y de una oficina frente al Yokai Plaza, que el origen de ese dinero es el que el señor Maiman está cobrando. Está muerto Toledo. Bueno. O sea, Alejandro Toledo debería ser uno de los primeros en empezar a desfilar por el Poder Judicial, ¿no? A mí, cuando se me pregunta si nosotros hemos aprendido de la lucha anticorrupción de Fujimori, si hemos aprendido de esa lucha, mi respuesta es no. Por lo menos no hemos aprendido para el bien, hemos aprendido para el mal, para encubrir,
para no investigar de manera adecuada. Y yo quisiera, por favor, si tú me permites, Nicolás, analizar esta coyuntura de las prisiones preventivas a propósito de Cuba, Navarro y esto, porque esa es otra moraleja, no hemos aprendido. Todas estas prisiones preventivas se están dando a Cubas, a Navarro y al otro señor Lubio. Manrique. A Lubio, claro. ¿Correcto? Pero solamente por el tema de lavado de activos y por el tema de tráfico de influencias. Perdón. Y el delito de colusión. Sí, Fernando, yo te pediría que nos permitas una interrupción porque nosotros vamos, si lo permite, Fernando, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar sobre este tema de cómo está manejando el Ministerio Público el asunto, porque, o sea, por ejemplo, la Comisión Lavajato del Congreso le pide al fiscal que vaya y les cuente lo que está haciendo. El fiscal dice, yo no tengo por qué ir. Yo estoy haciendo una investigación y además hay un problema de confianza. Sí, pues hay un problema de confianza. No lo ha dicho explícitamente, pero si la gente de sus partidos es la que estoy investigando. Sus ministros, sus expresidentes son los que estoy investigando. ¿Por qué les voy a ir a contar lo que ha avanzado en la investigación? O sea, me parece absolutamente razonable lo que está. O sea, ahora, evidentemente que Hamilton Castro está jugándosela, ¿no es cierto? Está corriendo un riesgo con una serie de decisiones. Pero digamos, la certeza o el error lo vamos a saber, yo creo, no en semanas, insisto, yo creo que en días, cuando empiecen a salir los procesos. Pero vamos a regresar para hablar de este tema con Fernando Ugasa, abogado penalista. Pero antes de ir a la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. ¿Quieres tener éxito en tu empresa? Estudia marketing en España, en la única escuela especializada de negocios, experta en marketing y ventas. Vive la experiencia de estudiar en Europa. Esta es tu oportunidad de aprender con los mejores del marketing y los negocios. Certifícate en una semana full que incluye todo: pasajes, alojamiento, alimentación y visitas empresariales. Hasta el 10 de febrero, 10% de descuento. Comunícate al WhatsApp 960-910-969, 960-910-969 o ingresa al Facebook Madrid Marketing MSMK Perú. Y tenemos otro mensaje. Tú eliges quién quieres ser, conviértete en un profesional de éxito. Estudia en la Universidad Wiener, con más de 20 carreras profesionales en salud, derecho, ingeniería, turismo y gestión empresarial. Universidad Wiener, la primera universidad del Perú con más carreras acreditadas en salud. Tú eliges quién quieres ser. Examen de admisión 12 de marzo. Visítanos en www.uwinner.edu.pe. Volvemos. Y ahora sí, cuando son las 11:15 de la mañana, vamos con nuestra secuencia Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Lo hemos repetido hasta el cansancio, como lo dijimos, fíjense ustedes, cuando hubo esta especie de primavera anticorrupción. Cuando, ¿se acuerdan ustedes? Estaba Cristian Salas en la Procuraduría, estaba Jenny Vilcatoma, era procuradora anticorrupción, y había un intenso movimiento de jóvenes fiscales y jueces por todo el país, investigando y presentando denuncias, haciendo su trabajo contra la enorme red de corrupción que se descubrió en los municipios y en los gobiernos regionales. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que esta primavera, como alguna vez lo señalamos, terminó en un invierno, el invierno de la impunidad, en el momento en que los medios, lamentablemente, apagamos la luz y no seguimos con estas investigaciones como era nuestra obligación hacer, con algunas honrosas excepciones. Y cuando ocurrió algo que no hay que olvidar, ¿en qué momento se acaba la primavera anticorrupción? Cuando en Ancash se plantean dos interrogantes. Primero, Odebrecht. ¿Cuál era la relación entre Odebrecht y el señor César Álvarez? Por atreverse a hacer esa pregunta, votaron a Jenny Vilcatoma y votaron a Cristian Salas. Primer capítulo. Segundo capítulo, ¿por qué el Ministerio de Economía y el presidente, o sea, el Ministerio de Economía le soltaba el caño a Álvarez y el presidente lo felicitaba y decía que quería tener mucho César Álvarez en el país, cuando el señor estaba siendo acusado no solo de corrupto, sino de asesino, porque mataba a los que denunciaban la corrupción en Ancash, o mandaba a matar, que es por lo que lo están procesando en este momento? Ahí se acabó, y eso no nos va a volver a pasar esta vez. Por lo menos en lo que va del lado de la prensa, yo creo que eso no va a pasar esta vez. Y por eso tenemos esta sección y nos vamos a prender así como vampiros a este tema y no lo vamos a soltar y vamos a mantener los reflectores encendidos.
para que no haya más impunidad en el país y cada uno va a tener que cumplir su responsabilidad. Vamos a ver ahora quién es quién. No solo caiga quien caiga, sino vamos a ver quién es quién. Fernando Ugaz, abogado penalista, está con nosotros. Bienvenido. Hemos hablado de esto antes, ¿no? No es la primera vez. Bueno, sí, sobre el sistema anticorrupción en general, ya nosotros estamos viviendo 3 etapas, hasta 4, yo diría, notables, ¿no? El tema del sistema anticorrupción del gobierno de Fujimori. Luego hemos estado viviendo el tema del sistema anticorrupción del tema de los gobiernos regionales. Y ahora el país no aprende de las experiencias. Y los que en algún momento estaban luchando contra la corrupción de Fujimori, luchando contra el tema, por ejemplo, de Laura Bozzo, por haber recibido un premio o por haberle, si hubiese un depósito, una caución de 500 soles, a Laura Bozzo le tuvieron más de 4 o 5 años en detención domiciliaria, y ahora, sin embargo, estamos con temas de millones, de miles de millones, y donaciones también incluso, ¿no?, de millones, y sin embargo hay una investigación verdaderamente pesada, lenta, sin liderazgo, y definitivamente pues que estos temas de Puente Piedra y esta lucha contra símbolos estáticos como el cobro de peajes que se le tiene que seguir pegando a empresas. Porque lo increíble es cómo ha saltado, es decir, alguien llamaba la atención el otro día de que esto no es roba pero hace obra. No, pues, no, ni siquiera ha sido así. O sea, por ejemplo, ¿no? Ayer me comentaban la situación del Hospital Lorena, ¿no? En el Cusco, que lo hace OAS, la otra constructora esta que acaba de hacer el bypass del 28 de julio, que hasta ahora ¿no? El alcalde de Lima no ha podido explicar por qué esa obra era tan urgente, ¿no? Era urgente para OAS, porque no tenían un cobre para pagar sus obligaciones, estaban embargados en Brasil. Pero, es decir, el hospital está ahí, parado, y han hecho prácticamente un hospital de campaña. ¿Cuántos años? Como 4 años. O tiene ese problema del gasoducto, ¿no es cierto?, que ya más favor no le han podido hacer y ahora resulta que no tienen la plata para seguir con el proyecto adelante y producen enormes frustraciones, ¿no? O la carretera esta de Chacas, ¿no? Inaugurado con bombos y platillos, el túnel este fantástico a 4.000 metros de altura. O sea, el túnel está lleno de filtraciones de agua y la carretera se está rajando por todos lados. O sea, encima mal hecha la obra, ¿no? Bueno, definitivamente lo importante es acá un poco revisar cuál es el liderazgo como país, ejecutivo, poder judicial, Congreso, tenemos para enfrentar ese tipo de sistemas de corrupción hipercomplejos, ¿no? Porque ahora ya no estamos hablando como la etapa del gobierno de Fujimori, donde eran reserva 1, reserva 2, y los desvíos de fondo del Estado para el SIN, y cómo del SIN se podían enviar y se podían ejecutar, sobornar y corromper a funcionarios, en específico ministros, congresistas, etcétera. Acá estamos hablando de coimas de carácter internacional, con ribetes de Panamericano, de Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, ¿cierto? Y más, Mozambique, o sea, en África. Y sin embargo, ¿cómo es que a pesar de tener todo este macro del sistema de investigación latinoamericano, africano, en Estados Unidos y en Europa, porque los fiscales suizos están investigando también este tema, y los británicos, y los británicos también del tema del Reino Unido, la pregunta mayor es, si no fuera por la investigación de los brasileros y estos delatores, si no fuera por el trabajo realizado por este fiscal de Nueva York, si no fuera por todo este trabajo de los fiscales suizos, acá en Perú todo se hubiese archivado. Mientras que se estaba... Claro, entonces, eso nos lleva a un tema. Ayer fue interesantísimo lo que dijo Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. Porque yo le digo, oiga, doctor Gutiérrez, falló el sistema, ¿no? Porque si ahora nos estamos enterando de la corrupción transversal que había en el país y sabemos cosas que recién estamos empezando a saber porque ocurrió en Brasil, es que el sistema fue, me dice, no, el sistema no falló, el sistema funcionó. ¿Por qué? Porque el sistema estaba construido para la impunidad. Okay. Es decir, que es al revés. O sea, nosotros estamos pensando, no funcionó la Contraloría, hoy el Ministerio Público no. Pero si hay 2 exfiscales de la nación que son parte de estas investigaciones. Tal cual. Y yo diría algo más. ¿Cuáles son las moralejas de la lucha anticorrupción a propósito, por ejemplo, de la lucha contra la mafia de Orellana? Lo que se decía era que siempre Orellana ganaba los arbitrajes
y que siempre Orellana se archivaban las cosas a nivel fiscal y judicial. ¿Qué podemos hablar de las investigaciones que han existido desde hace más de 4 o 5 años a propósito de los temas de los doleiros o del tema de Odebrecht? ¿No tenían los mismos años de investigación en el Perú? Y además, es que los arbitrajes, Odebrecht ha ganado por arbitrajes en la Católica y en la Cámara de Comercio. Y todos los arbitrajes lo ganaba, más del 80, 70% los ganaba. Es que también ese capítulo, los arbitrajes, por todas esas adendas, cómo es que todos los casos se ganaban. No es un tema solamente Orellana, es un tema, como bien se dice, de sistema. El sistema está utilizado, aprovechado para lograr legitimar un sinnúmero de actos, ya no solamente el Poder Judicial y la Fiscalía, sino también el sistema arbitral. Entonces esto tiene un tema mucho más complejo, donde se ha aprendido de la lucha anticorrupción anterior, pero para hacerlo más fino. Toledo luchaba contra la corrupción, y los depósitos ahora en relación a lo de Maiman y esto. Pero es increíble, porque en el caso de Toledo es grotesco, y yo entiendo que es uno de los casos que va a avanzar rápidamente en los próximos días. Ojalá. Porque ni siquiera semanas, yo entiendo que ¿Por qué? Porque además el pez por la boca muere. Toledo dijo primero que no tenía propiedades, después dijo que sí, pero que eran de la plata que su suegra había cobrado porque era víctima ¿no es cierto?, del genocidio de los nazis, ¿no? Y luego no, dijo, en realidad la plata la ha puesto Maiman como su gran salvación, como mi amigo es millonario. Nunca se imaginó que se iba a saber luego de que el señor Maiman ha recibido dinero de comisiones ilegales de las constructoras brasileñas por obras sobre las cuales ha decidido Alejandro Toledo, o sea, se suicidó sin saberlo. Él nos ha hecho la conexión entre el beneficio personal que él ha tenido de un dinero que no puedo explicar, que es la compra de una casa en Casuarinas y de una oficina frente al Yokai Plaza, que el origen de ese dinero es el que el señor Maiman estaba cobrando. Está muerto Toledo. Bueno. O sea, Alejandro Toledo debería ser uno de los primeros en empezar a desfilar por el Poder Judicial, ¿no? A mí, cuando se me pregunta si nosotros hemos aprendido de la lucha anticorrupción de Fujimori, si hemos aprendido de esa lucha, mi respuesta es no. Por lo menos no hemos aprendido para el bien, hemos aprendido para el mal, para encubrir, para no investigar de manera adecuada. Y yo quisiera, por favor, si tú me permites, Nicolás, analizar esta coyuntura de las prisiones preventivas a propósito de Cuba, Navarro y esto, porque esa es otra moraleja. No hemos aprendido. Todas estas prisiones preventivas se están dando a Cubas, a Navarro y al otro señor Lubio. Manrique. A Lubio, claro. ¿Correcto? Pero solamente por el tema de lavado de activos y por el tema de tráfico de influencias. Perdón. Y el delito de colusión. Sí, Fernando, yo te pediría que nos permitas una interrupción, porque estamos conectados con la congresista Úrsula Letona, que se encuentra en el Cusco en este momento. Congresista, muy buenos días. Vamos, si lo permite, Fernando, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar sobre este tema de cómo está manejando el Ministerio Público el asunto, porque, o sea, por ejemplo, la Comisión Lavajato del Congreso le pide al fiscal que vaya y les cuente lo que está haciendo. El fiscal dice, yo no tengo por qué ir. Yo estoy haciendo una investigación y además hay un problema de confianza. Sí, pues hay un problema de confianza. No lo ha dicho explícitamente, pero si la gente de sus partidos es la que estoy investigando, sus ministros, sus expresidentes son los que estoy investigando, ¿por qué les voy a ir a contar lo que ha avanzado en la investigación? O sea, me parece absolutamente razonable lo que está. O sea, ahora, evidentemente que Hamilton Castro está jugándosela, ¿no es cierto? Está corriendo un riesgo con una serie de decisiones, pero digamos, la certeza o el error lo vamos a saber, yo creo, no en semanas, insisto, yo creo que en días, cuando empiecen a salir los procesos. Pero vamos a regresar para hablar de este tema con Fernando Ugasa, abogado penalista. Pero antes de ir a la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Caiga quien caiga. Estamos de regreso en nuestra secuencia que va a seguir día a día
este escándalo de la mega corrupción que envuelve a los gobiernos de las últimas décadas. Porque esto, miren, yo lo recuerdo perfectamente. Yo era reportero y no hice uno, hice 2 reportajes sobre las 2 primeras obras que hizo Odebrecht en el Perú. Una fue Charcani 5, que les cuento así rapidito lo que pasó. Es un trasvase. El agua sale de más de 3.000, 3.500 metros de altura, es agua muy fría y atraviesa la montaña cercana al Misti, que es una montaña volcánica, caliente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obvio, pues, el contraste entre la temperatura fría del agua y el túnel caliente, se rajó el túnel. Se rajó todo el túnel. Y hubo que pagar una fortuna por envolver el túnel por dentro con un material carísimo. ¿Por qué? Porque la supervisión era trucha, pues, está todo amarrado. ¿Quién la hizo? Odebrecht. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Y lo de Chavimochi, que fue ya escandaloso, pues se hicieron una inauguración trucha y yo caminé hasta la Bocatoma y era trucha, no habían terminado la obra. Y la entregaron como si estuviera terminada y eso también fue un escándalo. ¿Qué pasó? Nada. Y eso ocurrió, Dios mío, ¿ah? ¿Hace cuántos años? Yo era reportero del programa En Persona o trabajaba en la revista así, de Hildebrand. Hace una pila de años, o sea, no sé, 30 años o tal vez más. Más de 30 años. Entonces estamos hablando del primer gobierno Alan García, ¿no? Es más, estamos hablando del gobierno de Belaúnde, incluso la parte final del segundo gobierno de Belaúnde. Pero en fin, está con nosotros Fernando Ugaz, abogado penalista. Yo quisiera que sinteticemos la situación en la que estamos. ¿En qué punto estamos y qué podemos esperar en los próximos días según tú, Fernando? Bueno, estamos, primero, la semana pasada nada más ha cerrado 3 pedidos de prisión preventiva. Uno para Luyo, otro para el señor Navarro y otro para el señor Cubas, en ausencia. ¿Qué más ha existido? Incautaciones, allanamientos, descerrajes a no menos de 14 domicilios, etcétera, donde se han encontrado tarjetas de Andorra. En el caso de Luyo, se ha encontrado ahora, en su inmueble. Claro, pero, o sea, yo creo que eso ha sido una señal, ¿no es cierto? Porque cuando ha empezado la negociación entre el Ministerio Público de Perú, ¿no?, entre Hamilton Castro y los abogados, directamente con Marcelo Odebrecht, que es lo que entendemos que el Ministerio Público ha pedido 2 señales. Denme dinero y enséñame lo que tienen. Y le han dado la puntita, como se dice. Odebrecht... A ver, ¿quieres información? Mire esto, te voy a dar un cachito, mire esto. Odebrecht ha cumplido, ¿no? Metro 1, mira Metro 1, $7 millones, acá están los nombres. Y, ¿quieres más? Bueno, entonces hagamos el acuerdo. Correcto. Y te doy todo. Y eso lo podemos nosotros verificar revisando las resoluciones de prisión preventiva. La carta de la señora Lourdes Carreño, que es la representante de Odebrecht, ella en la carta precisa, se hicieron tales depósitos en tales bancos, en el offshore Dispamar, en la offshore Oblong. Se hizo todas estas cosas también para con el señor Cuba, no a su nombre el depósito Dispamar, sino a nombre de la señora Jessica. También se hicieron los depósitos o parte del beneficiario final. Iba a ser también el señor Navarro, quien es asistente del señor Cuba. También se precisa que la señora María Elena Huerta Minaya y Edwin Luyo también son parte de los beneficiarios de estas cuentas, de tal manera que Odebrecht, a través de su representante, ha cumplido y ha dado señas. Y todos estos elementos han permitido que se lleve a prisión con material solvente, importante, porque no solamente basta la carta, sino que la carta ha permitido los allanamientos, los descerrajes y las incautaciones. Pero yo insisto, o sea, esto es decir, es una señal simplemente de lo que Odebrecht le ha mostrado al Ministerio Público, en particular al doctor Hamilton Castro, de lo que tiene. Es decir, nosotros te estamos dando solo un pedacito de lo que tenemos. Y tenemos 60 y tantas obras, creo que son, y no sé cuántos, cientos, decenas de millones, ¿no es cierto? Entonces, yo te doy toda la información, pero hagamos un acuerdo. Y el Ministerio Público le dice, ya, pero yo quiero que me des una señal de dinero, dame $30 millones, y se los da. Entonces, es bien difícil decir lo que voy a decir, que es, habría que confiar en Hamilton Castro, ¿no? Yo creo ¿O no? Yo creo porque que la sí. experiencia que hemos tenido, lamentablemente, por ejemplo, en el caso Ancas, hay 2 exfiscales de la nación que son sospechosos de, en vez de haber perseguido la corrupción en Ancas, la han protegido, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. En realidad hay una psicología colectiva y una memoria colectiva de nuestro sistema anticorrupción en general, ¿no? Hemos estado con estos antecedentes de la mafia orellana y sin embargo el sistema fiscal y el sistema judicial durante mucho tiempo archivaba las cosas a propósito del señor Orellana. Hemos tenido algunos otros antecedentes, por ejemplo la investigación del señor Toledo, y también se ha demorado cantidad de tiempo y no reventó, no hubo ningún resultado final efectivo con respecto a dicha investigación, de tal manera que la memoria colectiva del peruano es más bien desconfiar de su sistema. Esto sumado al estilo del fiscal Pablo Sánchez Velarde y al estilo del fiscal Hamilton, al estilo del fiscal peruano en general. Es un estilo, digamos, paciente, mesurado, tranquilo, que sumado con la anterior desconfianza definitivamente pues de presidentes de la República que hacen y deshacen a propósito de estos temas de Odebrecht, entonces permiten que muchos puedan inferir legítimamente que acá se están tratando de encubrir a los presidentes de la República e encubrir a muchos funcionarios de Odebrecht. Pero sin embargo yo creo que estamos en un momento álgido donde, independientemente de los estilos, independientemente de esta memoria colectiva, yo pienso que hay que confiar. ¿Y por qué es necesario confiar en esta oportunidad? Primero, porque recién el día de ayer se ha aprobado por parte del Ministerio Supremo Judicial Brasilero, ¿correcto?, las 77 colaboraciones eficaces o de delaciones de todos los ejecutivos de Odebrecht. Y esto va a dar material sumamente importante. Entonces esto es lo que la señora Lourdes Carreño ha permitido, y una serie de incautaciones y allanamientos que no nos podrán servir de utilidad para tratar de lograr en muy poco tiempo, correcto, resultados muy efectivos, ¿cierto?, para en realidad los tres gobiernos del Perú. ¿Y esto por qué es importante? Porque los tres anteriores funcionarios, Barate y los dos anteriores, también están como parte de la colaboración eficaz. Son parte de los 77. De los 77. De tal manera que pienso que es breve tiempo, días, ¿no?, máximo algunas semanas, digamos, que podríamos tener resultados muy satisfactorios para la justicia. Yo pienso que hay que hacer un balance. A mí me llama severamente la atención que por casos menores a las personas se le están protestando por licitaciones y comisiones de licitaciones, adjudicaciones por colusión, que van las penas hasta 15 años. Y en este caso el Ullo, de Navarro y de Cubas no está en el delito de colusión, con perjuicio para el Estado. Y debería estar. Y debería estar. Pero sin embargo, esperemos que sea parte de la estrategia. Igual el tema del lavado de activos tiene de 8 a 15 años, o sea, igual la penalidad la van a tener. Pero si estamos hablando que los dineros se han entregado coimas para beneficiar adjudicaciones a particulares, eso es colusión acá y en la China. De tal manera que pienso que tenemos varias variables, tenemos muchos indicadores, pero pienso que nos toca ahora como peruanos esperar. Hay que confiar en el fiscal Pablo Sánchez Velarde, que por lo demás es un extraordinario fiscal, es un profesor catedrático muy serio, nunca ha tenido ningún antecedente, digamos, que negativo, se pueda dudar de su capacidad. Muy pocas veces tenemos fiscales supremos como el fiscal Pablo Sánchez Velarde, de tal manera que yo pienso que tenemos que dar, por lo menos en ese extremo, un beneficio de la duda, ¿no? Yo he puesto en el Twitter tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estamos... Sí, todos. Y hay varios que no duermen. Yo le agradezco muchísimo a Fernando Ugaz, abogado penalista, por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho, muy Nicolás. Gentil, como siempre.